nació para ver todo a color. Hoy Dios nació para oír cada melodía y boca para cantar y así su nombre alabar. Manos, pies que hoy usamos para su gloria. Ojos nació para ver todo a color. Hoy Dios nació para oír cada melodía y boca para cantar y así su nombre alabar. Manos, pies que hoy usamos para su gloria. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él, para Él. Ojos nació para ver todo a color. Hoy Dios nació para oír cada melodía y boca para cantar y así su nombre alabar. Manos, pies que hoy usamos para su gloria. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él. Porque Dios nos creó para cumplir sus planes. Dios nos creó, nos hizo para Él, para Él. Hoy, en nuestra clase, vamos a ver cómo Dios nos ha diseñado para tener una relación personal con Él. Y veremos cómo la elección que hizo Dios de David para que fuera el rey de Israel nos enseña que también Dios quiere que le conozcamos, que crezcamos y que además podamos llevar a otras personas para que también conozcan a nuestro Dios. Ahora vamos a pasar a nuestro estudio bíblico, porque después de todo tenemos que ir a la Biblia para conocer la historia del rey David. Nuestra lectura bíblica se va a basar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 23. Te invito que tengas esta lectura de la Biblia muy a la mano, pero también tu maestro o maestra te va a entregar una segunda hoja que es nuestra hoja de trabajo para nuestra lectura. Si ya tienes esta hoja, ¿qué te parece si comenzamos a dar lectura a esta porción de la Biblia? Esta porción la vamos a dividir en 4 partes para poder hacer un estudio detallado de cada una de ellas. Comenzaremos haciendo una lectura del primer libro de Samuel, capítulo 16, de los versículos 1 al 5. Aquí, si me permites, voy a leer para ti esta porción de la Biblia, la que dice: El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, le dijo el Señor, y diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor.
Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. ¿Qué podemos ver en esta porción de la Biblia? Bien, en primer lugar, Dios amonestó a Samuel porque aún estaba triste por la caída de Saúl. Recuerda, Saúl había desobedecido a Dios y esto le dolió en gran manera a Samuel, quien esperaba que hiciera un papel digno como el rey de Israel. Pero Dios le dijo: tienes que seguir, no puedes quedarte lamentándote, prepárate porque voy a elegir a un nuevo rey de Israel. Así que, si bien era legítimo que Samuel tuviera este dolor por Saúl, Dios le dijo: tenemos que seguir adelante y tienes que mostrar obediencia. Así, el fracaso de Saúl nunca pudo frustrar los planes de Dios. Dios va a llevar a cabo sus propósitos y entonces, ahora, Dios envía a Samuel para que unja a un nuevo rey. Samuel entonces se levanta y va. Pero, ¿qué pasa? Samuel teme por su vida. Él sabe que si Saúl se llega a enterar de que se va a levantar un nuevo rey y que Samuel va para ungirlo, lo iba a matar. Pero Dios le dice: levántate y ve a Belén. Tienes que vencer ese temor, porque lo importante es llevar a cabo el plan de Dios. Y entonces Samuel va a Belén, llega a la casa de Isaí y se prepara para presentar un sacrificio a Dios. Y durante este sacrificio iba a ungir a aquella persona que Dios le indicara. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando Dios nos llama para realizar alguna tarea dentro de su obra, Él nos da los medios para hacerla. Es decir, nos equipa para llevar a cabo su trabajo. Y también nos guarda y nos protege a fin de que podamos dar cumplimiento al llamado del Señor. Después nos dice la Biblia que los habitantes de Belén, en cuanto vieron a Samuel, tuvieron miedo. Y con justa razón, porque Samuel era el profeta de Dios. Y entonces pensaron que posiblemente Samuel iba a Belén para declarar el juicio de Dios en contra de los pecados de la población. Pero no fue así. Su temor fue desvanecido cuando Samuel les declaró que él iba en son de paz. Y además los invita para que juntos adoren a Dios. Por lo tal, tenemos que decirlo, Samuel tuvo que escuchar la voz de Dios. Si bien le dolía la desgracia en que había caído el rey Saúl a causa de su pecado, Dios le dice: levántate y ve. Samuel también tiene que aprender a obedecer y tiene que reponerse, porque Dios está decidido a dar el siguiente paso en su plan para traer salvación a todo ser humano. Y esto tiene que ser un motivo de alegría para nosotros, porque nos damos cuenta cómo Dios guió los pasos de Samuel. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿acaso Dios tiene también una guía para nosotros? ¿Dios también hay alguna forma como nos muestra su voluntad para guiar nuestra vida? Y es aquí donde entra la Biblia, la palabra de Dios, porque en ella Él nos presenta los lineamientos que quiere que sigamos, a fin de que Dios tome el control de nuestras vidas y la dirija. ¿Qué te parece si pasamos a la segunda parte de nuestra lectura bíblica? Ahora
leamos juntos los versículos del 6 al 11. Si tienes Biblia a mano, te invito a que con tu vista sigas esta lectura que voy a hacer para ti. Dice la Escritura: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel. No podemos continuar hasta que él llegue. Vamos a ver qué podemos aprender de esta sección de nuestra lectura. Bueno, nos dice la Escritura que Samuel vio a los 7 hijos de Isaí y en particular le llamó la atención Eliab, porque dice la Escritura que era de gran estatura. Y tal vez Samuel recordaba las características de Saúl. En la clase pasada dijimos que Saúl era muy alto, sobresalía en el resto de la población. Y tal vez Samuel pensó: este es el ungido. Pero Dios claramente le dijo: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Es decir, el próximo rey de Israel no se ajustaba a lo que Samuel esperaba. Entonces, Samuel tuvo que preguntarle a Dios por cada uno de los 7 hijos de Isaí. Y Dios confirmó, uno tras otro, que ninguno sería el próximo rey de Israel. Entonces, Samuel le pregunta a Isaí: ¿quedan otros hijos? Isaí le dice: bueno, sí, está el más pequeño que cuida las ovejas. Tal vez es el más pequeño, no es muy representativo y seguramente no creo que sea del agrado de Dios. Pero Samuel le dice: no, un momento. Llámalo, porque no podemos continuar adorando a Dios hasta que tu hijo venga. Entonces tenemos que recordar algo muy, muy importante. Las decisiones de Dios no siempre son lo que nosotros esperamos. Y los planes de Dios no siempre se ajustan a lo que nosotros pensamos que sería el desarrollo de las circunstancias. No, recuerda, nuestro Dios es soberano. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas como seres humanos. Así que Dios tiene el control de todas las cosas, y aunque en muchas ocasiones las decisiones de Dios no sean lo más lógico para nosotros, nuestro deber es obedecer y ser fieles a lo que el Señor nos ha dicho. Y esto fue lo que tuvo que aprender Samuel de las palabras de Dios. Entonces, tenemos que ver que es muy interesante cómo Isaí presenta a sus hijos, a los que él pensó que podrían ser candidatos ideales para ocupar el trono. Pero Dios no consideró a ninguno de ellos. Y esto tiene que llevarnos a hacernos una pregunta. ¿Qué nos dice esto acerca de los juicios de Dios en comparación con nuestros propios juicios? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos la razón, que nuestras propuestas son aceptables o que nuestros criterios son los mejores. Pero recuerda,
esos no son los parámetros de Dios. Y seguramente tú, al igual que yo, conocemos muchos ejemplos de líderes que han sido elegidos porque la gente se deja llevar por su elocuencia, por su apariencia externa, por el carisma que tienen. Pero recuerda, estas no son las cualidades que Dios busca. ¿Recuerdas que dijimos? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué te parece? Vamos a seguir avanzando en nuestra lectura bíblica y ahora vamos a ver 2 versículos, versículos 12 y versículos 13. Sigue conmigo esta lectura. Una vez más, voy a leer para ti. Dice la Biblia: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño, de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Nuevamente tenemos que ver qué nos dice nuestra lectura bíblica, qué podemos aprender de ella. Bueno, curiosamente, la Biblia nos dice que David era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Pero recuerda, estos no son los parámetros que Dios buscaba. La misma Biblia nos dice que lo que Dios buscaba era un hombre conforme a su corazón, conforme a lo que Dios esperaba de él. Un hombre que buscaba de todo corazón el rostro de Dios. Entonces, no nos vayamos con la primera impresión de que porque David tenía una presencia, por eso Dios lo escogió. No, reafirmamos. Dios escoge a David porque era una persona que buscaba de todo corazón el rostro de Dios. Entonces, es interesante que incluso el mismo Isaí, padre de David, no pensó que éste pudiera ser candidato a ocupar el trono de Israel. Isaí le llevó a Samuel sus otros hijos, porque pensó: ellos son grandes, son fuertes. Pero una vez más, la Biblia nos dice que aunque David tenía una buena presencia, Dios lo escoge porque era un hombre de un corazón que buscaba a Dios. Vamos a nuestra última sección de nuestra lectura bíblica. En esta ocasión nuestra lectura es un poquito más larga, así que te pido que también acompañes esta lectura que haré para ti. Vamos a leer ahora de los versículos 14 al 23. La Escritura, la Biblia, dice así: El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Espíritu del Señor está con él. Su padre es Isaí, de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David.
Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego, Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Veamos qué nos enseña la Escritura. Cuando Dios removió la unción sobre Saúl, Dios no lo quitó inmediatamente de la posición del rey de Israel. Hubo un periodo de tiempo cuando Saúl continuó siendo el rey de Israel, mientras Dios preparaba a David para que ocupara esa posición como su ungido. Y entonces, dice la Escritura, que Dios envió un espíritu maligno que atormentaba a Saúl. Aquí tenemos que aclarar una cosa. No es que Dios haga el mal, ni que Dios sea el autor del pecado. No, sino que Dios, en su soberanía, puede utilizar las acciones de Satanás y de sus huestes y hacer que éstas redunden en beneficio del plan perfecto de Dios, tal como Dios hizo cuando permitió que el ejército de Babilonia invadiera Jerusalén, o también cuando Dios permitió que una multitud de gente pecadora crucificara a su Hijo Jesucristo. Entonces, este tormento que venía sobre Saúl era parte del juicio de Dios a causa de los recurrentes pecados en que Saúl había caído. También nos dice la Escritura que los ayudantes de Saúl le recomendaron que buscara a alguien que tocara el arpa y que con esta música Saúl se sintiera aliviado. Aquí vemos cómo Dios está detrás de este plan maravilloso, porque uno de los asistentes recordó que conocía a un joven que tocaba el arpa. Y este joven era nada más ni nada menos que David, el muchachito que Samuel había ungido anteriormente. Bien, esto es algo muy interesante porque vemos cómo Dios está detrás de la vida de David, llevándolo paso a paso hasta poder ocupar el trono de Israel, y cómo Dios lo va a preparar para que pueda desempeñar esa función y a través de ella poder ser parte de la historia de la salvación de nuestro Dios. Bueno, David llega a la corte del rey Saúl, y entonces Dios ha puesto a David en una posición donde él va a poder aprender acerca de cómo dirigir un reino. También le va a servir porque va a poder tener conocimiento de la economía, la estrategia, y tendrá relaciones militares, conocerá personas que le serán muy útiles cuando David ocupe finalmente el trono de Israel. Es decir, Dios siempre ha dispuesto los medios para capacitar a sus hijos y desempeñar las tareas para las cuales Él los ha llamado. Y de esta manera, Dios también a nosotros nos da los elementos, las herramientas, los conocimientos para poder desempeñar ese llamado al cual Dios nos ha hecho. También tenemos que entender que conocer a nuestro Dios implica saber que Él tiene el control de todas las cosas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender claramente, Dios capacita a sus hijos. Dios puso a David en una posición donde aprendería a desempeñarse como un excelente rey. Dios estaba forjando en David el carácter real que después sería sello distintivo de su gobierno. Nuestra lectura de la Biblia tiene que llevarnos a aplicarla a nuestras vidas.
De nada serviría simplemente leer la escritura y decir, fue una lectura bonita. No, tenemos que aprender y decir, ¿cómo podemos aplicar lo que la Biblia dice a nuestras vidas? Y para ello, ¿qué te parece si te comparto 3 preguntas? Y me gustaría que reflexiones en cada una de ellas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el próximo paso que Dios desea que tomes para caminar con Él? Recuerda, Dios desea que tengamos una relación con Él, una relación de obediencia, una relación en la cual iremos desarrollando todos los talentos y dones que Él nos ha dado, poco a poco, paso a paso, como fue el caso del rey David. Así que yo te invito a que pienses en esto. ¿Cuál es el próximo paso al cual Dios te está llamando? Y para ello, te invito a que tengas un momento de oración. Ora, reflexiona, ¿qué es lo que Dios te está llamando? Tal vez te está llamando a algún ministerio nuevo. Tal vez te está llamando a que sigas desarrollando el ministerio que estás haciendo. Pero pregúntate, ¿qué quiere Dios que yo haga? Pregunta número 2. ¿Cómo ha sido fiel Dios al equiparte para las tareas a las que te ha llamado? Y aquí sería de mucha utilidad que pudieras hacer una mirada hacia atrás y ver cómo Dios ha estado contigo, cómo Dios te ha ayudado, cómo te ha equipado para poder desarrollar estas actividades y cómo Dios te ha guardado hasta que las cumples. Y de esta manera también tú puedas planear cómo puedo servir a nuestro Dios. Finalmente, la última pregunta. ¿Cómo te está usando Dios para preparar futuros líderes? Es muy posible que donde tú estés desempeñando alguna función de liderazgo. Pues bien, parte del llamado de Dios es que tú identifiques posibles nuevos líderes. Líderes que tengan el potencial de servir a nuestro Dios con los dones y talentos que Él les ha dado. Y una vez que los identificas, tú puedas proveer capacitación, discipulado y les des oportunidades de liderazgo. Y de esta manera puedas crear un equipo de liderazgo que sea de bendición para tu iglesia o incluso para otras iglesias u otros lugares donde aún no se ha predicado el Evangelio. Yo te invito a que hagas una lista. Pon en oración delante del Señor los nombres de estas personas que tú conoces, que el Señor te muestre si son candidatos para ocupar un puesto de liderazgo. Que el Señor te guiará y seguramente tú podrás ser de bendición para estas personas. Hoy, en nuestra clase, vimos que nuestro mundo con frecuencia se fija en la apariencia física, en el carisma, en la elocuencia de los líderes. Y esto también le pasó al mismo Samuel. Pero recuerda, Dios mira el corazón. Incluso dijimos, el mismo Isaí no consideraba a su hijo David. Pensaba que era el pequeño, el de la casa. Pero David era el hombre que Dios había señalado para que ocupara el trono de Israel. Hemos aprendido entonces que lo que Dios valora más en una persona, como tú o como yo, es que estemos dispuestos a vivir una vida de obediencia, de amor y de servicio a nuestro Dios. Ciertamente, te puedo asegurar, vamos a cometer algunos errores. No somos perfectos, pero en las manos de Dios, Dios va a usar tu vida para que puedas ser de bendición a otras personas. Y así como Dios llamó a David para que fuera el nuevo rey de Israel, Dios nos llama a servirle. Dios nos llama para que vivamos con Él momentos verdaderamente hermosos, momentos emocionantes, porque la obra de Dios es verdaderamente emocionante. Seguramente va a haber momentos en que no entenderemos cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, pero tenemos que permanecer fieles obedeciendo su mandato, sabiendo que Él actúa en nosotros para bien y que por medio de nosotros Él va a traer gloria para su nombre. Recuerda,
La cualidad más importante que Dios busca es nuestro corazón. Y a través de un corazón que ame a Dios, que se rinda a Dios y esté dispuesto a obedecerle, ten por seguro que tú y yo podremos ser elementos para poder llevar el amor de Dios a otras personas. Un ministerio hermoso donde seguramente podremos alcanzar a nuevas personas con el amor de Dios y traerlos a los pies de Jesús. Nuestra clase llega a su término, pero no queremos concluirla sin antes repetir una vez más lo que es el lema de esta semana. Te invito a que lo repitas conmigo. Recuerda Efesios capítulo 2, versículo 10. Si ya lo tienes, vamos a repetirlo. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Gracias por haber estado en nuestra clase y te espero mañana. Acompáñame en otra nueva clase donde descubriremos más acerca de esta gran enseñanza, Dios como el más grande y supremo diseñador. Te espero mañana. Que Dios te bendiga.